Existe un instante, un momento que Carl Jung describió como el más peligroso en el camino de cualquier persona altamente sensible. No es cuando explotas, no es cuando lloras desconsoladamente, no es cuando gritas hasta perder la voz, es cuando simplemente dejas de sentir. Huberman, en sus estudios de neurociencia, ha confirmado que cuando esto sucede, algo físicamente cambia en tu cerebro. La sustancia gris periacueductal, esa área tan importante, comienza a liberar opioides endógenos. Tu sistema nervioso entra en modo de supervivencia. Es como si un interruptor se apagara. Y el narcisista que ha pasado años alimentándose de tus emociones, de repente, se da cuenta de que el plato está vacío. Pero, ¿qué sucede después de eso? Eso es lo que nadie te cuenta. Porque la persona altamente sensible que deja de sentir no vuelve a ser quien era antes. Se transforma en algo completamente diferente, algo que Jung llamaba la sombra integrada, algo que hace que el narcisista entre en pánico absoluto. Voy a revelarte exactamente lo que sucede neurológicamente cuando alcanzas ese punto de quiebre. Te mostraré por qué ese momento es, en realidad, el inicio de tu liberación. Y te explicaré por qué el narcisista, literalmente, no puede lidiar con esa versión de ti. Pero primero, necesito mostrarte cómo llegaste hasta aquí. Porque esta jornada comenzó mucho antes de que te dieras cuenta. Las personas altamente sensibles representan aproximadamente del 20 al 30% de la población mundial. Estudios publicados en enero de 2025 en Frontiers in Psychology revelaron algo perturbador sobre este grupo. Usan significativamente menos mecanismos de defensa emocional que las personas no altamente sensibles. Esto significa que mientras la mayoría de las personas filtra automáticamente los estímulos negativos, la persona altamente sensible lo absorbe todo, cada mirada de desaprobación, cada tono de voz alterado, cada energía negativa en el ambiente. La investigación demostró que las personas con alta sensibilidad de procesamiento sensorial son movidas emocionalmente con más facilidad y experimentan más angustia personal al presenciar situaciones tensas. Utilizan menos desconexión emocional para protegerse contra el contenido emocional que experimentan. En otras palabras, la persona altamente sensible siente todo con la intensidad máxima, sin los filtros de protección que otras personas tienen naturalmente. Y aquí está el problema. Cuando colocas a una persona así en una relación con un narcisista, creas la tormenta perfecta. Jung describió esta dinámica como una danza de sombras. El narcisista proyecta su propia oscuridad en la persona altamente sensible. La persona altamente sensible absorbe esa oscuridad, y porque eso es lo que hace naturalmente. Y el ciclo continúa hasta que algo se quiebra. Pero lo que se quiebra, primero, generalmente no es lo que esperas. La neurociencia moderna ha probado que la exposición crónica al estrés emocional causa cambios físicos en el cerebro. La amígdala, responsable del procesamiento emocional, entra en un estado de hiperactivación constante. La ínsula que mapea las sensaciones corporales se sobrecarga. La corteza prefrontal, que debería regular estas respuestas, comienza a funcionar de forma irregular. Y en algún momento, el sistema simplemente se apaga. No porque lo elegiste, no porque seas débil, sino porque tu cerebro entró en modo de supervivencia. Los investigadores llaman a esto entumecimiento emocional o disociación.
Huberman explicó en sus episodios sobre trauma que la sustancia gris periacueductal controla la respuesta de congelamiento. Neuronas en esa región crean lo que se conoce como opioides endógenos, sustancias químicas liberadas del cerebro que dan una sensación de entumecimiento. Y eso es exactamente lo que sucede cuando la persona altamente sensible deja de sentir. El cerebro, literalmente, se droga para sobrevivir, y el narcisista de repente se ve ante algo que nunca ha visto antes. Una persona que no reacciona. Una persona a la que no le importa. Una persona que lo mira como si fuera completamente irrelevante. Y eso quiebra completamente el juego del narcisista. Porque todo el poder del narcisista proviene de tus reacciones emocionales. Cada vez que llorabas, él se sentía poderoso. Cada vez que implorabas, él se sentía en control. Cada vez que te disculpabas por algo que él hizo, él confirmaba que eras suyo. Pero cuando dejas de sentir, le quitas la única cosa que necesita, tu energía emocional. Y es aquí donde la transformación comienza. Jung describió 4 caminos posibles después del abuso narcisista. La restauración regresiva, donde la persona intenta volver a lo que era antes. El colapso, donde la persona se pierde completamente. La identificación con el agresor, donde la persona se convierte en lo que odiaba. Y la individuación consciente, donde la persona usa el dolor como materia prima para la transformación. La persona altamente sensible que deja de sentir está en el umbral entre todos esos caminos. El entumecimiento es una pausa, una oportunidad de elegir. Un momento donde el cerebro está, literalmente, reconfigurando sus conexiones neurales, y el camino que eliges en ese momento lo determina todo. La mayoría de las personas no entienden esto. Piensan que dejar de sentir es el fin, pero Jung sabía que era el comienzo. Él escribió que no encontramos la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo la oscuridad consciente. El entumecimiento emocional es la oscuridad haciéndose consciente. Es tu cerebro reconociendo que algo necesita cambiar radicalmente. Es tu psique diciendo que los viejos patrones ya no funcionan más. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre este estado. No dura para siempre y no es el destino final. Es un pasaje, un corredor oscuro entre quien eras y quien vas a ser. Investigaciones de 2025 en psicología comportamental mostraron que las personas altamente sensibles frecuentemente exhiben menos expresión emocional externa. Sus emociones son internalizadas o expresadas a través de pistas psicológicas sutiles. Esto enfatiza el procesamiento interno profundo de las personas altamente sensibles que pueden no expresar externamente su intensidad emocional, pero experimentan sensibilidad aumentada y complejidad en sus estados emocionales. En otras palabras, solo porque dejaste de mostrar, no significa que dejaste de procesar. Lo que está sucediendo es un proceso interno de reorganización. Tu cerebro está literalmente construyendo nuevos circuitos, nuevas formas de procesar emociones, nuevas formas de protegerte, nuevas formas de existir en el mundo. Y cuando ese proceso termina, no vuelves a ser quien eras. Te conviertes en algo completamente nuevo, algo que Jung llamó el ser integrado. Alguien que sintió la oscuridad, atravesó el entumecimiento y emergió con conciencia expandida. Y esa persona es absolutamente aterradora para el narcisista. Porque esa persona ya no puede ser manipulada. Déjame explicarte exactamente por qué.
El narcisista depende de un patrón específico de comportamiento de su víctima. Él necesita que reacciones emocionalmente. Él necesita que intentes arreglar las cosas. Él necesita que te culpes. Él necesita que tengas miedo de perder la relación. Cuando dejas de sentir, todos esos gatillos dejan de funcionar. Pero cuando emerges del entumecimiento con conciencia integrada, algo aún más devastador sucede. Ves el juego de él con claridad absoluta. Reconoces cada táctica de manipulación. Entiendes que nada de lo que él hizo era sobre ti. Era siempre sobre su propia herida narcisista. Y esa comprensión cambia completamente la dinámica de poder. Jung escribió que la proyección de la sombra es el mecanismo por el cual los narcisistas controlan a otros. Ellos proyectan sus propias cualidades inaceptables en ti. Y tú absorbes esas proyecciones porque fue eso lo que aprendiste a hacer desde niña, desde pequeño. Pero cuando integras tu propia sombra, dejas de aceptar las proyecciones de los otros. Desarrollas lo que Jung llamó fronteras psicológicas, límites que separan lo que es tuyo de lo que pertenece al otro. Y el narcisista de repente percibe que sus armas ya no funcionan. La culpa que él intentaba poner en ti simplemente no se pega. La vergüenza que él intentaba hacerte sentir no penetra. Las acusaciones que él hacía rebotan y vuelven para él. Y por primera vez, él ve su propia oscuridad reflejada de vuelta. Eso es absolutamente insoportable para un narcisista, porque la única cosa que él no consigue enfrentar es a sí mismo. Investigadores de neurociencia descubrieron que personas con rasgos narcisistas tienen actividad reducida en la corteza prefrontal medial, el área responsable por la autorreflexión y empatía. Eso significa que ellos literalmente no consiguen procesar sus propias fallas. Y cuando dejas de ser el espejo que absorbe toda la oscuridad de ellos entran en crisis. Huberman explicó que el procesamiento de arriba para abajo a través de la corteza prefrontal puede sobreponer reflejos internos. Puedes crear una narrativa y decirte a ti mismo, yo quiero hacer esto o yo debería hacer esto. Y es exactamente eso que acontece cuando la persona altamente sensible emerge del entumecimiento. Ella desarrolla la capacidad de elegir conscientemente sus respuestas. En vez de reaccionar automáticamente a cada gatillo emocional, ella puede pausar y decidir. ¿Esa persona merece mi energía emocional? ¿Esa situación requiere mi respuesta? ¿Esa relación me está sirviendo o me está drenando? Y cuando empiezas a hacerte esas preguntas, el juego del narcisista acaba, porque él depende completamente de tus reacciones automáticas. Él te estudia por meses o años para saber exactamente cuáles botones apretar, y de repente, esos botones no funcionan más. Cambiaste completamente el sistema operativo, y él no tiene manual para esta nueva versión de ti. Guarda esa información porque va a hacer mucho sentido cuando yo revele la próxima etapa de la transformación. Porque parar de sentir es solo el comienzo. Lo que acontece después es aún más poderoso. Jung identificó un fenómeno que él llamó enantiodromía, la tendencia de cualquier estado psicológico extremo se transformar en su opuesto. Cuando la persona altamente sensible alcanza el punto máximo de absorción emocional, algo se invierte. La persona que sentía todo se torna temporariamente incapaz de sentir. Pero esa incapacidad es temporaria. Y cuando el sentimiento retorna, él viene transformado, más consciente, más selectivo, más poderoso. Investigaciones publicadas en 2025 sobre neuroplasticidad
muestran que el cerebro puede literalmente reorganizar sus conexiones después de periodos de estrés intenso. Y esa reorganización no es aleatoria. Ella sigue un patrón específico de optimización. Las conexiones que estaban lastimándote son debilitadas. Las conexiones que te protegen son fortalecidas. Y nuevas vías neurales son creadas para procesar emociones de forma más saludable. Huberman describió eso como neuroplasticidad adaptativa, el cerebro cambiando en respuesta a la experiencia para funcionar mejor en el futuro. Y es exactamente eso que acontece cuando la persona altamente sensible atraviesa el entumecimiento. Ella no pierde la capacidad de sentir. Ella gana la capacidad de elegir lo que sentir. Y esa es la diferencia entre ser víctima y ser soberana de su propia experiencia emocional. Jung llamó ese proceso de integración de la sombra. La sombra es todo aquello que reprimimos, negamos o escondemos de nosotros mismos. Para la persona altamente sensible, la sombra frecuentemente contiene rabia, límites y el derecho de decir no. Esas son las cosas que ella aprendió desde temprano que no eran permitidas. Que ser una buena persona significaba nunca tener rabia. Que amar significaba no tener límites. Que existir significaba poner las necesidades de los otros siempre en primer lugar. Y el narcisista se aprovecha exactamente de esas creencias. Él ve a alguien sin límites y piensa, perfecto, esa persona va a absorber toda mi oscuridad. Y por un tiempo es exactamente eso que acontece. Pero lo que el narcisista no entiende es que existe un límite para cuánta oscuridad una persona puede absorber. Y cuando ese límite es alcanzado, la sombra de la persona altamente sensible comienza a emerger. Primero como entumecimiento, después como rabia, después como poder. Y esa transformación es absolutamente fascinante desde el punto de vista neurológico. Estudios muestran que la amígdala de la persona altamente sensible es naturalmente más activa. Eso significa más respuesta emocional, más empatía, más sensibilidad. Pero también significa que cuando la amígdala se reconfigura, los efectos son dramáticos. La persona altamente sensible no se torna fría. Ella se torna selectivamente cálida, capaz de direccionar su intensidad emocional solo para donde ella es merecida. Y esa es la versión más poderosa de un ser humano. Alguien que siente profundamente, pero elige conscientemente dónde invertir esa profundidad. Alguien que tiene empatía, pero no se deja explotar por causa de ella. Alguien que ama intensamente, pero no se pierde en el amor. Y el narcisista simplemente no sabe cómo lidiar con eso. Porque todo el playbook de él fue construido para una versión anterior de ti. Una versión que no existe más. Déjame mostrarte exactamente cómo esa transformación se manifiesta en el día a día. Antes, cuando el narcisista criticaba algo en ti, tú pasabas horas o días procesando. ¿Será que él tiene razón? ¿Será que yo soy realmente así? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Ahora, cuando él critica, tú simplemente observas. Interesante. Él está proyectando de nuevo. Y sigues con tu día. Antes, cuando él daba el tratamiento de silencio, tú entrabas en pánico. ¿Qué hice de errado? ¿Por qué él no habla conmigo? ¿Será que él va a dejarme? Ahora, cuando él guarda silencio, tú aprovechas la paz, finalmente, un poco de quietud, y usas el tiempo para cosas que realmente importan. Antes, cuando él intentaba la triangulación, comparándote con otras personas, sentías un dolor profundo. No soy lo suficientemente buena. Ella es mejor que yo. Necesito esforzarme más. Ahora, cuando él menciona a otras personas, ves exactamente lo que está haciendo.
manipulación básica, y ni siquiera te das el trabajo de responder. Este cambio de comportamiento desestabiliza completamente al narcisista, porque ya no consigue leerte, no sabe qué botones apretar, no entiende por qué sus tácticas no funcionan. Y, en desesperación, él va a intentar escalar. Primero, con más intensidad, críticas más severas, tratamiento de silencio más largo, triangulación más obvia. Y cuando eso no funciona, él va a intentar una aproximación diferente. Love bombing. De repente, él se convierte en la persona más amorosa del mundo, elogiándote, dándote atención, haciéndote sentir especial. Y es aquí donde muchas personas altamente sensibles en recuperación tropiezan, porque la versión antigua de ellas quiere desesperadamente creer que él cambió, que el amor es real esta vez, que tal vez las cosas puedan ser diferentes, pero la versión integrada sabe la verdad. Eso es solo otra táctica, otro ciclo, otra tentativa de jalarte de vuelta al juego, y es aquí donde la integración de la sombra se torna tu mayor protección. Jung escribió que la sombra solo es peligrosa cuando permanece inconsciente, cuando iluminas tu sombra, cuando reconoces tus propias capacidades para la rabia, para los límites, para decir no. Esas cosas se tornan herramientas en vez de amenazas. La rabia no te consume, porque sabes cuándo ella es apropiada. Los límites no te aíslan, porque sabes cuándo ellos son necesarios. El no te culpa, porque sabes que es tu derecho. Y esa claridad es absolutamente impermeable a la manipulación. El narcisista puede intentar lo que quiera. Puede usar cualquier táctica de su arsenal, pero nada va a penetrar esa conciencia integrada, porque ya no estás reaccionando a él. Estás respondiendo desde un lugar de elección consciente. Y esa es la diferencia que cambia todo. Calma, porque lo que viene ahora es la parte más importante de toda esta transformación. La mayoría de las personas piensa que el objetivo es librarse del narcisista, terminar la relación, cortar contacto, seguir adelante. Y sí, frecuentemente eso es necesario. Pero Jung sabía que el verdadero trabajo es interno. No importa cuántos narcisistas alejas de tu vida, si no integras tu propia sombra, vas a continuar atrayendo los mismos patrones. Investigaciones muestran que personas que salen de relaciones narcisistas sin hacer el trabajo interno tienen 83% de chance de entrar en otra relación similar dentro de 5 años. Porque el patrón no está en el narcisista. El patrón está en tu propia psique, en la forma como fuiste condicionado a amar, en la forma como fuiste enseñado sobre tu propio valor, en la forma como internalizaste que tus necesidades no importan. El narcisista apenas activa esos patrones que ya existían. Y mientras esos patrones existan, otro narcisista va a aparecer para activarlos. Y es por eso que el entumecimiento emocional, por más doloroso que sea, es, en realidad, una bendición disfrazada. Él te da la pausa necesaria para mirar para adentro, para ver los patrones que te trajeron hasta aquí, para decidir conscientemente si quieres continuar repitiendo o si quieres cambiar. Jung llamó a esto el trabajo de la individuación, el proceso de volverse quien realmente eres, no quien tus padres querían que fueras, no quien la sociedad espera que seas, no quien el narcisista intentó convencerte que eras, sino quien tú genuinamente eres en tu esencia más profunda.
Y ese proceso solo puede acontecer cuando paras de reaccionar automáticamente a estímulos externos, cuando paras de ser definido por las expectativas de los otros, cuando paras de perderte en las relaciones. El entumecimiento crea esa pausa. Y lo que haces con esa pausa determina todo tu futuro. Existe un protocolo que combina los insights de Jung con la neurociencia de Huberman para navegar esta transición. No es algo que vas a encontrar en libros de autoayuda. No es algo que terapeutas convencionales generalmente enseñan. Es una síntesis de psicología profunda con biología moderna. Y funciona. El primer paso es reconocer que el entumecimiento es una fase, no un destino. Tu cerebro entró en modo de protección. Eso fue necesario para sobrevivir. Pero no vas a quedar en ese modo para siempre. La neuroplasticidad garantiza que el cambio es siempre posible. Huberman explicó que el cerebro necesita de ciertos estados químicos para cambiar sus conexiones. Epinefrina para alertar al sistema que algo importante está aconteciendo. Acetilcolina para enfocar la atención en lo que necesita cambiar. Y después, sueño profundo para consolidar las nuevas conexiones. Durante el entumecimiento, estás naturalmente en un estado de alerta bajo. Tu sistema está conservando energía. Eso significa que grandes cambios cognitivos son difíciles en este periodo. Y está bien. Usa este tiempo para descanso, no para revolución. El segundo paso es observar sin juzgar. Jung practicaba algo llamado imaginación activa, un proceso de observar los contenidos de la psique sin intentar cambiarlos inmediatamente. Durante el entumecimiento, tienes una oportunidad única de hacer esto, porque no estás reaccionando emocionalmente. Puedes ver tus patrones con claridad inusual. Observa cómo te comportabas en la relación. Observa qué gatillos te afectaban más. Observa qué patrones se repetían. No para culparte, sino para entender. Esa comprensión es la base de toda transformación real. El tercer paso es identificar la voz del narcisista en tu cabeza. Después de mucho tiempo en una relación tóxica, la crítica externa se torna crítica interna. Comienzas a hablar contigo mismo de la forma como él hablaba contigo. No eres lo suficientemente buena. Eres muy sensible. Tú eres el problema. Reconocer que esas voces no son tuyas es crucial. Ellas fueron implantadas, y así como fueron implantadas, pueden ser removidas. Huberman habló sobre cómo la corteza prefrontal puede crear narrativas que sobreponen respuestas automáticas. Toda vez que oigas la voz del narcisista en tu cabeza, puedes conscientemente sustituirla. Este no es mi pensamiento. Esto fue colocado en mí. Yo elijo pensar diferente ahora. Con el tiempo y la repetición, las nuevas vías neuronales se fortalecen y las antiguas se debilitan. El cuarto paso es reconectar con tu cuerpo. Las personas altamente sensibles a menudo viven mucho en su cabeza, procesando, analizando, intentando entender. Pero el entumecimiento es una señal de que el cuerpo necesita atención. Huberman explicó que la ínsula mapea sensaciones corporales y las conecta con estados emocionales. Exactamente. Cuando reconectas con tu cuerpo, reconectas con tus emociones de forma más saludable. Ejercicio físico, respiración consciente, tiempo en la naturaleza. Como cuando vas a Chapultepec, cualquier cosa que te traiga de vuelta al cuerpo. Estas prácticas no son opcionales para la recuperación, son fundamentales, son la base. El quinto paso es permitir que la rabia emerja.
Esto es probablemente lo más difícil para las personas altamente sensibles, porque nos enseñaron que la rabia está mal, que la gente buena no siente rabia. Veis que expresar rabia significa perder el control, como si fueras un luchador de la Arena México. Pero Jung sabía que la rabia reprimida se convierte en sombra. Y la sombra inconsciente es peligrosa, muy peligrosa. La rabia consciente y dirigida es una herramienta. Ella te muestra dónde tus límites fueron violados. Ella te da la energía para cambiar lo que necesita ser cambiado. Ella te protege de permitir los mismos abusos en el futuro. Es tu escudo protector. La persona altamente sensible que integra su rabia se vuelve formidable, no violenta, no destructiva, pero absolutamente clara sobre lo que acepta y lo que no acepta. Y esa claridad es su mayor protección. El sexto paso es reconstruir relaciones conscientemente. Después de salir de una relación narcisista, muchas personas altamente sensibles quieren aislarse completamente. Y es comprensible. Fuiste herido. Las relaciones parecen peligrosas. La soledad parece segura. Pero Jung alertó que el aislamiento prolongado puede impedir la individuación. Nos conocemos a través de los otros. Crecemos a través de la conexión. Como una buena charla con tu abuela, la clave es elegir conscientemente con quién te conectas. No basado en intensidad emocional, no basado en química instantánea, pero basado en consistencia, respeto y reciprocidad. Estas cualidades parecen menos excitantes al inicio, pero son las que sustentan relaciones saludables a largo plazo. Y cuando comienzas a experimentar conexión basada en estos principios, algo cambia. Te das cuenta de que el amor no necesita ser dramático para ser real, que la calma puede coexistir con la profundidad, que la seguridad puede coexistir con la pasión. Y el patrón antiguo de ser atraído por personas que te lastiman comienza a perder fuerza, porque experimentaste algo diferente, y tu cerebro registró que diferente es mejor. Ahora déjame explicarte exactamente por qué el narcisista entra en pánico cuando pasas por esta transformación. La psicología del narcisista está construida en torno a una herida central. En el fondo, él se siente vacío, inadecuado, sin valor, como un mariachi sin voz. Toda la personalidad narcisista es una defensa contra sentir esa herida. La grandiosidad es una máscara. La manipulación es una estrategia. El control es una tentativa desesperada de no sentir el vacío. Y las personas altamente sensibles sirven una función específica en ese sistema. Ellas proveen lo que el narcisista no consigue generar internamente: validación, admiración, energía emocional. Cuando tú paras de sentir, tú paras de proveer esas cosas. Y el narcisista entra en crisis existencial. No consciente, claro. Él probablemente ni sabe por qué está tan perturbado, pero en algún nivel, él siente que perdió algo esencial. Su fuente de suministro narcisista se secó, y ahora él necesita encontrar otra, como un adicto a la cocaína. Y es por eso que muchos narcisistas, cuando perciben que te perdieron, rápidamente encuentran otra persona. No porque esa persona sea especial, pero porque él necesita desesperadamente de alguien para preencher el vacío. Y aquí está la parte más liberadora de toda esta jornada. Cuando entiendes eso, cuando ves que nunca fue sobre ti, el dolor comienza a hacer sentido. Tú no fuiste escogido porque eras defectuoso. Tú fuiste escogido porque eras luminoso, porque irradiabas luz, porque tenías empatía en abundancia, porque eras capaz de dar
lo que él no conseguía producir. Y la manipulación no sucedió porque tú eras estúpido. Aconteció porque tú eras generoso, demasiado, con personas que no merecían tu generosidad. Esa reinterpretación es crucial para la cura, porque tú paras de culparte y comienzas a ver la situación con claridad. Jung escribió que la sombra solo se torna peligrosa cuando permanece inconsciente. Lo mismo vale para el dolor. Cuando iluminas el dolor, cuando entiendes su origen, ella pierde el poder de destruirte. Ella se convierte en un profesor en vez de un verdugo, una lección en vez de una sentencia. Y tú emerges del otro lado más fuerte, más sabio, más consciente, no a pesar de lo que sucedió, pero por causa de lo que sucedió. Eso no significa que el abuso fue bueno. Eso no significa que deberías ser agradecido al narcisista. Significa apenas que la capacidad humana de transformar dolor en crecimiento es extraordinaria. Y tú tienes esa capacidad. La persona altamente sensible que atraviesa esa jornada se torna algo raro. Alguien que conoce su propia oscuridad y no tiene miedo de ella. Alguien que puede sentir profundamente sin perderse en el sentimiento. Alguien que puede amar intensamente sin abandonarse a sí mismo. Alguien que puede ver la manipulación a kilómetros de distancia. Como un halcón. Alguien que simplemente no puede más ser engañado de la misma forma. Y el narcisista mira para esa persona y siente algo que él raramente siente. Miedo, porque él reconoce que perdió, que sus tácticas no funcionan, que esa persona escapó de su influencia y que él no puede hacer nada sobre eso. Ese es el poder que tú ganas cuando paras de sentir temporalmente y después emerges transformado. No es un poder sobre otros. Es un poder sobre sí mismo. La capacidad de elegir tus reacciones, la capacidad de definir tus límites, la capacidad de proteger tu energía, la capacidad de amar sin perderse. Esa es la integración de la sombra que Jung describió. Esa es la neuroplasticidad que Huberman estudió. Esa es la transformación que acontece cuando la persona altamente sensible para de sentir y después despierta. Si tú estás pasando por eso ahora, si tú estás en aquel lugar de entumecimiento donde nada parece importar, yo quiero que tú sepas algo. Tú no estás roto, tú estás en transición. Tú no perdiste la capacidad de sentir. Tú estás recalibrando. Tú no eres débil. Tú sobreviviste a algo que muchos no sobreviven. Y lo que viene después de esa fase va a sorprenderte. Porque tú vas a emerger más fuerte de lo que nunca imaginaste ser posible. Más claro de lo que jamás fuiste. Más protegido de lo que cualquier muro podría hacerte. No porque tú construiste defensas externas, pero porque tú desarrollaste conciencia interna. Y esa conciencia es impenetrable. ¿Recuerdas cuando te dije al principio que el narcisista no se esperaba esto? Es porque te conoció en una versión específica, una versión que reaccionaba, que absorbía, que se culpaba. Y él construyó toda su estrategia para esa versión. Pero esa versión ya no existe. Y él no tiene plan B. Porque el narcisista es fundamentalmente inflexible. Él no puede adaptarse. Él no puede cambiar sus tácticas. Él solo sabe hacer una cosa. Y cuando esa cosa deja de funcionar, él entra en colapso. Y tú, que has pasado la vida entera adaptándote a los demás, finalmente descubres que tu flexibilidad es una fuerza, no una debilidad. Tú puedes cambiar. Él no puede. Tú puedes crecer. Él está atrapado. Tú puedes liberarte. Él está encadenado a sí mismo.
Esa es la ironía final de toda esta dinámica. La persona altamente sensible, que parecía la víctima, emerge como la vencedora, no porque destruyó al narcisista, sino porque se liberó completamente de él. Y esa liberación es el premio más valioso de todos. Acabas de descubrir por qué el momento en que la persona altamente sensible deja de sentir es, en realidad, el comienzo de su transformación más poderosa. Este conocimiento estaba enterrado en textos de Jung que pocos leen. Como ya hemos dicho anteriormente, estaba disperso en estudios de neurociencia que pocos conectan, como los de Andrew Huberman. Estaba invisible para quien no conoce esta síntesis. Revelar estas conexiones tiene un costo. Investigación, tiempo, riesgo de ser malinterpretado. Pero tú ahora tienes esta información. El botón de "Super gracias" aquí abajo no es solo apoyo financiero. Es tú diciendo, continúa revelando lo que esconden. Continúa conectando a Jung con Huberman. Continúa mostrando que hay esperanza después de la oscuridad. Cuando haces clic en el corazón dorado, tú financias la próxima revelación. Tú no eres un espectador pasivo. Tú eres aliado en esta jornada de integración. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Ya pasaste por ese estado de entumecimiento? ¿Qué pasó con tus relaciones cuando dejaste de reaccionar? Escribe "Ya paré de sentir y me liberé" o "Aún estoy en esa fase". Elige y escribe abajo, porque cada historia de transformación inspira a otra. Y tu jornada puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Quizás la historia de María o la de Javier puedan inspirar a otras personas.